Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video de reparación. En el día de hoy vamos a reparar un televisor marca Samsung modelo CL21M16MN. Es un televisor TRC, tubo de rayos catódicos. El síntoma que presenta este televisor es que al conectarlo a la red eléctrica solamente prende el indicador del standby, queda en color verde, y al darle power el televisor no prende. Ese es el síntoma que está presentando en este momento. Para empezar con la reparación de este televisor podemos empezar descartando algunos elementos de funcionamiento. Por ejemplo, en este caso está prendiendo el indicador del standby. Eso nos quiere decir que muy seguramente la fuente está funcionando perfectamente. Entonces podemos empezar descartando esta parte del televisor. ¿Por qué? Porque esta fuente es la que nos proporciona los 14 voltios que debemos tener aquí en este diodo, que a su vez está alimentando el multirregulador, y a su vez este multirregulador está alimentando la parte del microcontrolador o el microjungla. Por lo tanto vamos a empezar verificando que este voltaje esté correctamente. Este voltaje que saca este diodo es un voltaje en standby de alrededor de 9 y 10 voltios, y en estado de funcionamiento, cuando prende el televisor, debemos tener entre 13 y 14 voltios. Entonces vamos a verificar que por lo menos tengamos los 9 voltios que deben tener para alimentar el multirregulador. Tomamos la lectura de este diodo y nos da 7 voltios. Realmente deberíamos tener alrededor de 9-10 voltios. Por lo tanto podemos deducir que tenemos algún problema con este voltaje. Puede ser que esté fallando el condensador asociado a él, o puede ser que alguna de las partes del circuito que está alimentando este diodo tiene una avería o hay un corto. Recordemos que este diodo proveniente de la fuente es el encargado de suministrar el voltaje con el que funciona el multirregulador. Este multirregulador es el K7632, y chequeando un poco su temperatura puedo notar que está o se está excediendo en temperatura. El disipador se está calentando, podremos decir que un poco más de lo normal. Por lo menos estando apagado el televisor no debería estar tan caliente. Entonces eso nos da claramente a entender que muy probablemente el problema esté en este multirregulador. Puede ser que esté defectuoso, o puede ser que el voltaje que él suministra esté alimentando alguna pieza o algún componente que se encuentre averiado o se encuentre en corto. Recordemos que este multirregulador es el encargado de suministrar de voltaje al microjungla, y por lo tanto nos vamos a concentrar en esa parte. Vamos a saltarnos algunos pasos y vamos directamente al multirregulador a medir sus voltajes de salida y a comprobar que estén correctamente. Buscando la hoja de datos de este multirregulador, el K7632, nos podemos dar cuenta que él tiene dos pines de entrada de voltaje. Es el pin número 1 y el pin número 2, y tiene 3 pines de salida de voltaje: el pin número 8, el pin número 9 y el pin número 10. En el pin número 8 debe proporcionarnos un voltaje de 8 voltios. En el número 9 debe sacarnos 3.3 voltios, y en el número 10 debe sacarnos 5.1 voltios. Vamos entonces a medir, vamos a saltarnos unos pasos para poder avanzar en el video también, y vamos a medir estos voltajes para comprobar si están correctos o están deficientes. Vamos a medir el voltaje de entrada correspondiente al pin número 1 y al pin número 2. En el pin número 1 tenemos 4 voltios y en el pin número 2 tenemos 7 voltios. Aquí en esta parte ya nos podemos dar cuenta que tenemos un problema, porque ambos pines están alimentados por medio de dos resistencias al mismo punto, que son los 7 voltios correspondientes al diodo que medíamos inicialmente. Los otros voltajes que debemos medir son los voltajes correspondientes al pin número 8, al pin número 9 y al pin número 10, que son los voltajes de salida. En este caso solamente nos vamos a concentrar en el pin número 9, porque este pin nos debe proporcionar 3.3 voltios cuando el televisor está en standby. En este caso solamente tenemos
2.4 voltios, por lo cual nos podemos dar cuenta que tenemos un error porque deberíamos tener 3.3 voltios. Vamos por lo tanto a zafar el pin número 9 y vamos a medir el voltaje con el pin suelto. De esta manera nos podremos dar cuenta si es el regulador que nos está sacando ese mal voltaje o si probablemente tengamos un daño en el resto del circuito que está alimentando este voltaje. Ya hemos zafado el pin número 9, vamos a medir voltaje con el pin suelto. Aquí tenemos 3.3 voltios. Como nos podemos dar cuenta, este multirregulador sí está sacando los 3.3 voltios que debe sacar por el pin número 9. Vamos a comprobar los voltajes de entrada nuevamente. En el pin número 1 teníamos 12, tenemos 12.8 y en el pin número 2 tenemos 12.6. Recordemos que inicialmente teníamos 7 y teníamos 4 en el pin número 1, lo cual nos indica que este regulador sí está trabajando normalmente. El problema que tenemos entonces es que la parte del circuito que está alimentando este voltaje debe tener un corto o debe tener un elemento averiado. Vamos a hacerle seguimiento a este circuito, a esta línea, para tratar de determinar qué es lo que nos está haciendo bajar este voltaje. Vamos por el momento a saltarnos algunos componentes y vamos a ir directamente al microcontrolador. Comprobamos el voltaje en el multirregulador en el pin número 9 y nos podemos dar cuenta que efectivamente tenemos los 3.3 voltios, lo cual podemos concluir que el integrado del microjungla está en corto. Entonces vamos a proceder a cambiarlo. Aquí ya hemos cambiado el microcontrolador, vamos a darle power y efectivamente cambia el estado del standby. Y como nos podemos dar cuenta, el televisor prende perfectamente. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video.